partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. Bienvenidos de nuevo al canal de Física. Hoy vamos a hablar de la fuerza de rozamiento. Hay muchas fuerzas de rozamiento o multitud de situaciones en las que nos vemos enfrentados al rozamiento. Cuando sacamos la mano por una ventanilla, notamos la oposición al movimiento. Cuando estamos dentro del coche, no notamos ninguna oposición a nuestro movimiento, de hecho ni lo detectamos. Pero cuando sacamos la mano por la ventanilla, vemos como el viento o el aire se opone a nuestro movimiento y por tanto echa la mano hacia atrás. Cuando una superficie se mueve sobre otra, intentamos arrastrar una mesa o un cajón, una pesada caja, por el suelo, notamos que se está produciendo un rozamiento con el suelo. Cuando arrastramos los pies por el suelo, notamos un rozamiento. Cuando un paracaidista se tira en el aire, vemos que hay un rozamiento con el aire que le permite incluso planear y ejercitar figuras en el aire. Cuando nos intentamos mover por el agua en la playa o en una piscina, notamos cómo ese agua se opone al movimiento. Luego, hemos llegado a la conclusión de que el rozamiento es la oposición al movimiento. Pero no solamente la oposición al movimiento, sino la oposición a la intención del movimiento. Si yo pongo las dos manos e intento mover, las aprieto firmemente y las intento mover, notaré que hay un rozamiento en contra de la intención de movimiento. Si intentamos movernos para la derecha, el rozamiento aparecerá para la izquierda. Si intentamos movernos hacia la izquierda, el rozamiento aparecerá hacia la derecha. Así que el rozamiento es la oposición al movimiento o a la intención del movimiento, y siempre en sentido contrario al movimiento o a la intención del mismo. Nosotros ahora mismo en este vídeo solo vamos a tratar el rozamiento por contacto entre superficies. ¿De acuerdo? Cuando dos superficies están en contacto, ya lo hemos visto en otros vídeos cuando hablé de la fuerza normal, un cuerpo está soportado por otra superficie y le ejerce su peso y a su vez la superficie la oposición mediante la fuerza normal para vencer esa fuerza que le ejerce, con la intención de no ser atravesada. Así que, en principio, se están ejerciendo una fuerza, esas dos superficies, el peso por parte de una o la componente del peso, si está inclinada, y la normal, que vence esa opresión que ejerce el cuerpo sobre la superficie. Bueno, pues la fuerza de rozamiento será proporcional a esa fuerza normal que ejerce la superficie como oposición para no ser atravesada. Ese coeficiente de proporcionalidad, llamado mu o coeficiente de rozamiento, no tendrá unidades y será el cociente entre la fuerza de rozamiento y la normal. Ese es nuestro coeficiente de rozamiento, que no tiene unidades y nunca será mayor de 1, porque el coeficiente de rozamiento es una manifestación de la fuerza de rozamiento que jamás podrá superar a la fuerza normal. Debemos entender que el rozamiento, al fin y al cabo, es una manifestación de las irregularidades que hay en las superficies y cómo al ponerse en contacto, esas irregularidades encajan unas en otras, produciéndose además adherencias y enlaces entre las superficies de ambos materiales. Bien, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un objeto colocado sobre una superficie e intentamos moverlo, al principio, si ejercemos fuerzas pequeñas, no conseguimos mover el objeto. Decimos entonces que hay una fuerza de rozamiento de adherencia.
Digamos que sentimos como si la caja o el objeto estuviese adherido o pegado a la superficie. Debemos de empujar y cuando empujemos, al final aumentando progresivamente la fuerza, conseguiremos mover el objeto. Y entonces venceremos esa fuerza de rozamiento máxima, que también llamaremos de adherencia. Y ahí encontraremos un coeficiente de rozamiento que llamaremos estático, y que será el mayor que existe entre esas dos superficies. Una vez que se ha vencido esa adherencia, el movimiento es más fluido y por tanto el coeficiente de rozamiento se reduce. Y aquí es donde aparece el coeficiente de rozamiento dinámico, que es menor que el coeficiente de rozamiento estático. Vuelvo a recordar, cuando un objeto está parado, nos cuesta moverlo bastante porque está adherido a la superficie. Ahí aparece el coeficiente de rozamiento estático. En cuanto vencemos esa adherencia y empieza a moverse, se aligera un poquito el rozamiento y aparece el coeficiente de rozamiento dinámico, que es menor que el estático, pudiendo mover ese objeto sobre la superficie con menor fuerza. ¿Cómo calcular coeficiente dinámico y coeficiente estático? Pues el coeficiente estático tenemos que encontrar la mínima fuerza que consigue vencer la adherencia de un objeto sobre una superficie. Vamos calculando y cuando encontremos la fuerza mínima que es capaz de empezar a mover, dividimos esa fuerza entre la normal y obtendremos el coeficiente estático de rozamiento. Para conseguir el coeficiente dinámico, que es menor, pues lo que tenemos que hacer es provocar un movimiento con una determinada fuerza, es decir, tenemos que estar ya en movimiento. Y entonces ya sabemos que la fuerza menos la fuerza de rozamiento será igual a masa por aceleración. De ahí despejamos la fuerza de rozamiento llevándola a otro miembro y trayéndonos la masa por aceleración restante. Pasamos la normal dividiendo y nos quedará el coeficiente de rozamiento dinámico, como la fuerza menos la masa por la aceleración dividido por la fuerza normal. Y así obtendremos este coeficiente dinámico de rozamiento. Espero que os hayáis enterado de cómo funciona exactamente el rozamiento entre dos superficies. Ya sabéis, podéis darle al like si os ha gustado, suscribiros al canal y os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias. El poder de las matemáticas y de la física.